¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando, e incluso puede servirnos para dormir. ¿Qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Las melodías nos activan o relajan y pueden incluso favorecer estados modificados de la conciencia. ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Por qué no todas las melodías nos afectan por igual? ¿Cómo interactúa el sonido con nuestro cerebro? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Puede la música sustituir a los medicamentos? ¿Puede ayudarnos a estudiar, a trabajar mejor e incluso a superar un trauma? Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña Jordi Jausset, doctor en comunicación por la Universidad Ramon Llull y autor, entre otros, del libro Musicoterapia y Neurociencia. Doctor Jordi Jausset, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Somos lo que somos gracias a la música, doctor? Bueno, la música, de hecho, es algo que nos ha acompañado siempre, desde los principios de la humanidad. La música, no tenemos que olvidar que es un lenguaje, es un medio de comunicación, de expresión. Yo creo que difícilmente podríamos vivir sin la música. Seguramente que sí, pero también es cierto que sería una vida muy sosa. La música, ¿para qué nos ha servido? Bueno, para expresarnos, para sentirnos unidos como grupo, para celebrar aquellos eventos importantes como nacimientos, bodas, para acompañar también a nuestros seres queridos en sus últimos momentos de la vida. Y para todo esto sirve la música. La música nos ha acompañado y creo que nos acompañará siempre. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro actúa o interactúa con la música de una manera involuntaria? Bueno, la neurociencia nos está explicando cómo funciona el cerebro ante los estímulos musicales. Tenemos que pensar que la música es una combinación de sonidos, que es una estructura en la cual existe un ritmo, una melodía, una armonía. Todo esto nuestro cerebro lo interpreta de forma distinta, interviene en distintas áreas cerebrales y a partir de aquí se producen una serie se activan lo que se llaman los neurotransmisores, se activan una serie de hormonas y nos provocan este tipo de sensaciones que tenemos muchas veces de felicidad, de este tipo de estados de conciencia, etc. Porque a todo el mundo le afecta el ritmo, la música, doctor, o hay personas que no acaban de conjugar ningún tipo de melodía. Bueno, existe una enfermedad, entre comillas, que se denomina amusia, que la historia nos cuenta de dos casos muy conocidos. Uno es el Che Guevara y otro es un músico, Ravel. Entonces esta enfermedad lo que producía, esta disfunción, era que estas personas son incapaces de distinguir entre dos notas de distinta altura, pero además son incapaces de interpretar el ritmo. Entonces se cuenta de Che Guevara que cuando asistía a determinadas fiestas, para no meter la pata entre comillas, preguntaba a sus amigos, oye, ¿qué ritmo están tocando ahora? Porque él era incapaz de discernirlo. Es curioso. Tenemos datos, doctor Jausset, que incluso hasta si venimos o nos retrotraemos al siglo V, tenemos datos que nos afirman y constatan de que ciertas personas utilizaban la música para ciertas patologías. ¿Hasta qué punto la música puede remitir esas dolencias? Un problema de salud. Bueno, remitir dolencias, ayudar a recuperarnos en nuestra salud, sí que es cierto porque, bueno, desde no ya solamente el siglo V antes de Jesucristo, parece ser que el primer dato oficial o documento que existe escrito son unos papiros egipcios que se encontraron en el siglo XIX, pero están datados en el año 1800 antes de Jesucristo, y allí ya se aludía a los efectos que tenía la música en el cuerpo. La música, todos lo hemos experimentado. Cuando necesitamos relajarnos, ¿qué hacemos? Pues ponemos una música suave. Es curioso, doctor, porque hablando de esa música, incluso los expertos, como es su caso, a las mujeres que están encintas, las embarazadas, les ofrecen ciertas músicas, patrones de conducta para escuchar, para que el feto, el bebé, se desarrolle de una forma más armoniosa y más tranquila, ¿no? Que no si le ponemos un rock duro, ¿no? Es curioso. Y también asemejan de alguna manera ese rock duro con música endemoniada, entre comillas, ¿no? Con lo cual, ¿qué tendrá la música clásica, Vivaldi, Mozart, etcétera, que es tan recomendada, ¿no? Bueno, no podemos encasillar toda la música clásica bajo un mismo patrón. Por ejemplo, la música barroca sí que se aconseja para cuando quieres estar en determinados estados tranquilos, relajantes, para leer, porque el ritmo que tiene es muy similar al de nuestro corazón. Entonces, lo que sí es cierto es que el ritmo de la música
nosotros tendemos a sincronizarnos. Nosotros, quiero decir, el patrón respiratorio, el patrón cardiovascular, y esto lo podemos comprobar haciendo ejercicio físico. Si salimos a correr con una música que cada vez va aumentando de ritmo, no nos daremos cuenta y nos sincronizamos. Entiendo. Entonces sí que se ha observado en fetos, por ejemplo, que bajo la influencia de música rock tiene unos movimientos muy rápidos y se alteran sus constantes, y música clásica más suaves. Un libro a recomendar: Música y neurociencia, la musicoterapia del doctor Jordi Llauset. Ahí lo tenemos en portada. Gracias, doctor. Hasta una nueva Muchas ocasión. gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. La musicoterapia es una técnica donde se utiliza la música para armonizar a la persona. Existen diferentes corrientes de la musicoterapia. En Occidente, de hecho, está proliferando en los últimos años una corriente que viene desde la psicología y donde se utilizan pues diferentes técnicas, tanto pasivas como activas, para armonizar a la persona, para equilibrar pues, el psique, el cuerpo, todo esto, ¿no? Pero yo concretamente trabajo con una rama especial de la musicoterapia que se llama musicoterapia oriental. Esto es una técnica milenaria que se utiliza desde hace pues, muchísimo tiempo. Se sabe que había hospitales en Al-Ándalus, concretamente el más cercano, uno que había en Granada, se llamaba el Maristán, en el Albaicín, y se sabe, ahí está datado y hay escritos que hablan de que se utilizaba la musicoterapia para sanar a la gente. Y luego en el Imperio Otomano pues tuvo un gran auge. Había un montón de hospitales dedicados precisamente para esto a lo largo del Imperio Otomano, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Porque la gente dirá, bueno, esto suena un poco raro. Pues realmente se utilizan sobre todo instrumentos tocados en vivo, porque realmente el principio es que se crea una resonancia, todo de vibración. De hecho, esto surgió mucho viene de la época de los egipcios, de todo el trabajo que hizo Pitágoras, que hicieron los griegos, y luego la recuperación que hicieron los árabes, ¿no? De hecho, existen tratados de Avicena, de Abenpache, de Al-Farabi, donde están recopilando cómo se utilizan las diferentes escalas orientales y cada una sirve para una parte del cuerpo y para un estado de ánimo. Es algo que es muy concreto, muy certero, ¿no? Y a veces te sorprende porque, de repente una persona que tiene un problema en el hombro izquierdo y hay una escala que se llama Makans, ¿eh? Estas escalas están relacionadas con los ragas. Hay un Makán concreto que sirve para resolver un problema en el hombro izquierdo. Y puede decir uno, a lo mejor la persona se condiciona, ¿no? Pero te puedo decir que he hecho experiencias en grupo donde he tocado un Makán que sirve para eso y la persona sin saber nada traía una contractura en el hombro izquierdo y se le ha quitado. Y muchas cosas así, ¿no? Entonces, esto funciona a otro nivel. Funciona a un nivel holístico. Porque lo que está creando es una armonía y a la vez una unidad en la persona. Oye, una... Funga la H, funga LHH, funga la H. Hola. Y cuando llegamos para grande. Es un proceso constante de aprendizaje. El alumno descubre su propia música y al mismo tiempo las sonoridades que lo rodean, trabajando en grupo. Es un trabajo individual, grupal, divertido, donde trabajamos con el cuerpo. Los sonidos que acaban de escuchar proceden de un conjunto de instrumentos empleados en una sesión de musicoterapia enmarcada en un curso organizado por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona. Y es que algo tan primitivo para el ser humano como es la música
se ha convertido en una disciplina en mayúsculas de carácter terapéutico que ya se aplica a ámbitos como la educación, la sanidad o los centros sociales. Sin embargo, y a pesar de las evidencias científicas, la musicoterapia sigue siendo una asignatura pendiente en los centros hospitalarios de nuestro país. Tomamos asiento en una clase de musicoterapia impartida en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, orientada a sensibilizar al personal sanitario sobre los efectos paliativos de la música. Pero no estamos ante una experiencia aislada. Desde el año 2001, este hospital ha venido acogiendo diversos cursos de formación en esta disciplina y ya se han realizado algunas experiencias piloto con resultados muy plausibles. Como hemos dicho antes, el paciente, el tiempo que permaneció en el hospital fueron 4 días, prácticamente la mitad de lo que se preveía. El ámbito de hospitalario, él no estaba en el hospital cuando estaba con nosotros llevando a cabo la sesión. Él fue capaz con su mujer de ponerse a bailar, con la intervención hecha. El nivel de ansiedad nos puede imaginar cómo se redujo. Hasta tal punto que cuando el paciente se fue de alta, hizo una nota de prensa que pedía, por favor, a las autoridades sanitarias que la música estuviese presente en los tratamientos del hospital. Hay estudios, resultados de investigación que demuestran que la música en directo parece ser más efectiva que la música grabada, ¿no? La justificación sería que cuando se trabaja con música en directo se pueden controlar los parámetros musicales, ¿sí? O sea, se pueden hacer variaciones dinámicas, variaciones de intensidad, variaciones de velocidad, se pueden cambiar incluso la tonalidad en la cual se está interpretando, la instrumentación, el timbre de la voz también puede variar. Los caminos para introducir este tipo de terapia en los hospitales son lentos y difíciles, porque claro, el musicoterapeuta vamos con instrumentos que suenan y hasta ahora la vida en los hospitales era de silencio, calma, no ruido y claro, entonces poco a poco yo creo que cuando se ven los efectos, pues hay como una especie de, digamos, de sinergias entre los diferentes profesionales que trabajan en el hospital y los musicoterapeutas, dando apertura a que esta terapia cada vez sea más habitual verla pues en clínicas, en hospitales, en centros de salud, etc. Por un conocimiento del espacio, ¿vale? Del suelo, del contacto con el suelo, con las paredes. Algo menos conocida, aunque también enmarcada en lo que se conocen como terapias creativas, es la danzaterapia, una forma de expresión corporal orientada a todos los públicos que a través de la música, el movimiento y la meditación busca profundizar en el cuerpo y fomentar el autoconocimiento y el autocontrol. Por ahora, su integración en los centros sanitarios es casi una utopía, pero ya empieza a tomar auge en ámbitos privados como terapia para combatir enfermedades del nuevo milenio como el estrés, la ansiedad o la depresión. Hay gente que se mueve siempre en lo mental, que está siempre pensando y que se olvida mucho del cuerpo, se olvida mucho de sentir, de saber cómo se siente y de saber lo que necesita. Para esa gente, que somos la mayoría en el mundo occidental, lo corporal, la danza es una herramienta súper valiosa porque te conecta con las partes ignoradas, ¿no? Te conecta con la emoción, te conecta con la necesidad, con lo instintivo, te conecta con tu yo completo. ¿No? En la vida cotidiana ni siquiera tomo conciencia de cómo estoy. Y cuando entro aquí, lo primero es pararme y ver cómo me siento en este momento con lo que traigo, ¿no? Sí me ha abierto un camino. Primero en el contacto con mi propio cuerpo, en el quitarme de encima también el tema este de solo se puede bailar si bailas bien, solo puedes cantar si cantas bien. Pues te expresas, ¿no? Te expresas con tu cuerpo, ¿no? Qué es lo que tienes y qué te sirve. Ana, ¿cómo se sabe que el paciente o el enfermo es susceptible de aplicarle la musicoterapia? Pues fácil. Cambiar el medio ambiente de los hospitales y convertirlos en espacios más humanizados
es parte del reto que se plantean este tipo de tratamientos no invasivos que cada vez van teniendo más acogida gracias a las evidencias científicas y a la labor de difusión de estos profesionales. Sistema nervioso central es... Esta terapia es muy barata porque solamente hay que formar musicoterapeutas. Es decir, si tú introduces un musicoterapeuta en una unidad, vas a tener menos gastos, seguramente a nivel farmacológico, y encima estás dando trabajo a una persona que se ha formado como musicoterapeuta. Para mí eso es una política bastante coherente con los tiempos actuales de crisis que estamos viviendo. La medicina o la salud está estudiando la enfermedad del ser humano, que tiene componentes biológicos, pero también tiene componentes psicológicos, emocionales, espirituales. Entonces, un abordaje solo a lo físico no sana al individuo. Ver que te resfrías continuamente y darte continuamente antibióticos y no entender o no poder leer ahí que el cuerpo está diciendo algo, o sea, que el cuerpo que se resfría mucho está diciendo algo, porque si no se enfriaría lo normal. Cualquier técnica, cualquier herramienta que sirva para abordar al sujeto como globalidad va a ayudar a su sanación.